Buen día, chicos, ¿cómo estamos? Vamos a esperar unos 5 minutitos para que el resto de los compañeros se vayan conectando y así podamos empezar la clase. Ok. Mi amor. Ya, ¿se escucha? Está desactivado. ¿Cómo se graba el cosa? Estamos pasando clases. He intentado igual no podía grabar. Supuestamente dice grabando. Sí, no sé, mira, no se escucha, dice el audio igual. Pues ya pues. Arminda, te escuchamos. Bien, vamos a empezar con la clase. De todas formas, voy a aclarar, ¿no? Para que no estén sufriendo. La clase de hoy la estoy grabando y vamos a subirlo a YouTube y yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan acceder cualquier momento. Si ha habido dudas, vuelvan a ver, o las personas que no han podido entrar eh, a la clase de hoy puedan ver en cualquier momento que estén libres, ¿no? Está la mayoría, estamos 10 participantes. Bien, chicos, antes de empezar con la materia, informarles, ¿no? Que durante este tiempo hemos estado en un stop, se podría decir, porque no teníamos una normativa clara y tampoco queríamos imponer a los estudiantes, a ustedes, eh, alguna, algunas reglas que vaya en contra de la integridad de su salud, sobre todo, ¿no? Cuidando su salud y la de sus familias, porque sabemos que estamos en pandemia, estamos en una situación difícil, todos, en general, todos estamos pasando por una situación difícil. Entonces, imponerles
práctica sin ponerles conectarse a internet es complicado. Entonces no podíamos hacer eso. Ahora que ya tenemos lineamientos, ya tenemos reglas bien puestas desde el ministerio, es que vamos a empezar, estamos empezando las clases desde ayer prácticamente, ¿no? Y tenemos un avance de prácticamente 6 semanas tomando en cuenta lo que es segundas instancias. Para el avance no estamos reduciendo las unidades, no estamos quitando temas, simplemente estamos avanzando, se podría decir, a pasos largos. Estamos avanzando más rápido. Si este tema que hoy estamos avanzando, infraestructura, equipamiento y otro tema más que nos toca avanzar hoy día, lo avanzábamos en 4 clases, por decirles, ahora lo vamos a hacer en una clase. Estamos dando prácticamente de inicio parte teórica y ya la siguiente clase les voy a mandar parte práctica, obviamente organizándome con ustedes. Esto voy a organizar al final de la clase porque todavía no está la mayoría de sus compañeros, entonces no quiero decidir nada si ustedes no están de acuerdo. ¿Está bien? Sí, chef, está bien. Listo. Gracias, chicos. Entonces, como les decía, hoy vamos a avanzar 2 unidades y lo que vamos a hacer es, como les dije, no vamos a reducir ninguna unidad, ningún tema. Lo que vamos a hacer es acortar los tiempos. Vamos a avanzar hoy día y la siguiente semana ya tenemos nuestra evaluación del primer parcial. Obviamente el primer parcial lo vamos a hacer teórico, no, todavía no vamos a entrar a la parte práctica porque no les estoy mandando ningún tutorial todavía. Primero quiero ver la parte teórica, así para que ustedes también se organicen bien. Estamos arrancando y pedirles directamente práctica o examen para la siguiente semana. Todavía estamos conociendo utensilios, conociendo infraestructura, entonces no vamos a poder entender muchas cosas. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a empezar nuestra clase por lo que es infraestructura y equipamiento. Bien, dentro de repostería habíamos avanzado ya lo que es todo lo básico, habíamos hablado incluso en clase, ¿no? Tenemos pocas clases avanzadas. Dentro de infraestructura y equipamiento estamos haciendo un poco de retroalimentación porque habíamos hablado hasta cierta parte y nos cortó, ¿no es cierto? Entonces, dentro de infraestructura y equipamiento, la base de nuestra materia es esa, ¿no? Infraestructura, equipamiento, debemos saber dónde vamos a trabajar, con qué vamos a trabajar, con qué utensilios vamos a trabajar, qué ingredientes vamos a usar, es lo que les decía, ¿no es cierto? Saber seleccionar nuestros ingredientes, nuestros utensilios y el ambiente donde vamos a trabajar tiene que ser apto para poder elaborar los postres, masitas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Tenemos que tener un ambiente adecuado para esas situaciones. Vamos a empezar hablando de equivalencias y medidas. Para eso, para tener una receta, un producto de calidad, necesitamos trabajar con medidas exactas. Y para eso, lo más aconsejable es trabajar con balanza o báscula también llaman, pero lo más correcto es decir balanza, ¿no es cierto? Al trabajar con balanza, nuestros ingredientes llegan a medirse con exactitud de gramos. Y así no hay recetas que ahora me ha salido pesado, ahora me salió liviano, salado y dulce. No hay experimentos al hacer recetas con una balanza. Con las tazas medidoras también se puede trabajar si mantendríamos una misma técnica de medida. Si nosotros sacamos, por decirles, la harina en una taza con cucharita, tenemos que hacer ese mismo proceso para todas las recetas. Ahora, cuando sacamos directamente con la taza la harina, tenemos un espacio de aire que puede reducir la cantidad. A veces ponemos más cabezonas, a veces ponemos al ras, a veces le quitamos la cabeza. Entonces, todo eso perjudica a la receta. No logramos sacar un producto igual las veces que vayan a elaborar. Lo mismo pasa con las cucharas medidoras. No todos tenemos las cucharas que nos pide o que utiliza, ya sea en un video del internet
o en la receta que la docente está realizando, ¿no? A no ser que te compres igualito y te sale la receta, pero muchas veces ponemos un poquito más, un poquito menos. Entonces, puede variar al elaborar recetas con estos dos instrumentos. ¿De acuerdo? Lo más preciso es la balanza, pero se puede. Para eso podemos hacer equivalencias, ¿no? Cambiar de gramos a tasa. Otro factor importante es la temperatura. Cuando trabajamos en hornos, cuando trabajamos en horno de casa, es muy diferente al horno industrial que ustedes utilizan en su trabajo, en la pastelería o en el instituto, ¿no? Es muy diferente. No todos tenemos el mismo horno. Yo, por ejemplo, en casa trabajo con un horno convencional a gas y en el instituto trabajaba con un horno industrial que era un horno de convección. Entonces, ahí varía bastante. El reloj en muchos casos se mide en grados Fahrenheit. En otros hornos se trabaja en grados centígrados. Aún así, no voy a mantener estos grados como una regla. Muchas veces, incluso en el instituto, nuestro horno es a grados centígrados y se debería trabajar en 180. En esos hornos industriales la temperatura es la correcta. Pero yo viendo en casa, ustedes tienen hornos de cocina, hornos convencionales más grandes. Entonces, esos hornos, muchas veces el reloj no está adecuado, no está regulado y nuestra temperatura, a veces cuando ponemos a 180, nuestro horno ya falta poco para que se incendie, ¿no es cierto? Entonces, ahí la temperatura estamos equivocándonos si vamos a seguir esta regla. Debemos tomar en cuenta cuando trabajamos en un horno a gas, la temperatura a medida que va calentando. Debemos acercarnos, sentir el calor, porque si dejamos a ciegas que nuestro reloj llegue a 180, si dice para qué, que sea 200, si dice para panes, nuestros productos no van a resultar. Hay hornos que sí tienen, digamos, el reloj correcto y va a llegar a la temperatura correcta. Pero de horno a horno varía mucho, chicos. Entonces ustedes tienen que ir conociendo su horno, ver la temperatura, tocar, meter la mano al horno y ahí recién es donde vamos a conocer nuestro horno. Después, para trabajar en equivalencias, vamos a hacer conversiones, se podría decir, de una taza de diferentes productos y el peso va variando. El producto no pesa igual, por decirles, azúcar es más pesada que el cacao en polvo o cocoa, si se podría entender mejor. Igual pasa con lo que son líquidos. No podemos medir, por decirles, una taza tiene 250 gramos para cualquier ingrediente, no podemos generalizar. Cada ingrediente tiene una densidad diferente, una textura diferente, unos son más aireados y otros menos. Entonces, según eso va a ir variando nuestra equivalencia. Para la conversión debemos tomar en cuenta eso. Para una conversión simple podemos trabajar en una regla de 3 de cada ingrediente. Aquí les dejo un ejemplo de algunos ingredientes principales, tomando en cuenta que esta taza, como les decía, no sabemos el tipo de taza que ustedes tienen en casa, el tipo de taza que tengo yo y el tipo de taza que nos habla acá. Pero viendo la cantidad de la harina, es una taza pequeña, una taza de té. Para los líquidos y de la misma manera, ¿no? Haciendo en balanza, 1 litro de agua pesa aproximadamente en gramos igual a 1 kilo, pero como les digo, igual el líquido varía de acuerdo a la densidad. No podemos decir que 1 litro de agua o 1 kilo de agua es igual en aceite. El aceite va a llegar a pesar más porque la densidad es más espesa, está más consistente, si se podría decir así. Entonces, en equivalencias debemos tener bastante cuidado. Después, para pastelería debemos tomar en cuenta un montón de técnicas de elaboración
porque manejamos elaboraciones que tienen bastantes técnicas, bastantes maneras de hacer y cada uno tiene su nombre específico. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que voy a mencionar porque tenemos un montón. Caramelizar, que es calentar el azúcar hasta que ésta se disuelva y llegue a un color aproximadamente dorado, ¿no? Color, como decimos, caramelo, sin llegar a quemar. Cocer a baño María. Cocer a baño María significa que nosotros vamos a sumergir nuestra receta, nuestro producto en un recipiente dentro del agua caliente. Esta ollita, esta agua caliente no debe hervir, simplemente mantener a fuego lento el agua para que no logre hervir o simplemente caliente. El baño María se puede aplicar simplemente para la cocina en algunos postres, productos que se va a llegar a espesar en el baño María, o también puede ser productos que van a entrar al horno, como en el caso del flan, que dentro baño María también entra al horno para que logre cocinar. La cocción en blanco, perdón, cambiar. La cocción en blanco se realiza en tartaletas, masas secas. Esta cocción en blanco es para hacer una precocción, se podría decir, y poder poner encima la fruta, el producto y volver a poner al horno para que termine la cocción. La cocción en blanco se realiza para evitar que esté muy líquido, para evitar que tenga mucha humedad nuestra masa y así no se remoje en el horno, al contrario, logre secar. Es una precocción que se hace. Cocer al vapor, en vez de meter al horno, nuestro producto, ya sea un pan, una elaboración, va a cocer dentro una ollita cerrada. Se podría decir que tenga rejillas y tope una olla con agua hirviendo. Es decir, que solo va a cocinarse con el vapor del agua. Blanquear. En el caso de repostería, blanquear se considera o se toma como al efecto que vamos a realizar cuando batimos mantequilla o margarina con azúcar y al movimiento, al batido, esta va a aclarar el color, va a emulsionar, va a tomar más consistencia, se va a hacer más cremoso y el color va a blanquear. A eso se refiere este término en repostería. Glasear es cubrir un preparado con una receta con un glaseado, es decir, con una mezcla de azúcar con clara de huevo o en todo caso fondant líquido, cubrir con chocolate, cubrir con algún preparado dulce una preparación. Después tenemos más palabras técnicas que una podemos mencionar, ligar, tal vez no entienden, ¿no? Ligar es llegar a una consistencia espesa con algún ingrediente. Ingredientes para ligar tenemos el huevo, crema de leche, que llevadas a fuego o también agregando una fécula, puede ser maicena, un tanto de harina, que llevadas a fuego el líquido, la preparación va a tomar una consistencia más pesada. Y así, para no alargar más, porque tenemos más temas, esto yo les voy a pasar, como les dije, tenemos varios puntos, varias técnicas que su significado se los he puesto para que ustedes vean. Esto necesitan aprenderse. Rehogar, macerar, dejar un fruto en algún azúcar, licores y demás, ¿no? Para que absorba los sabores. Napar, cubrir el producto con alguna salsa que llegue a tapar por completo el producto. Después tenemos puntos del azúcar cuando hacemos almíbares o caramelos. El azúcar, cuando está en combinación de agua, es un almíbar ligero. Cuando dejamos en cocción, va a ir reduciendo la cantidad de líquido y la consistencia va a ir espesando. A partir de ahí es que se toma en cuenta los distintos puntos del almíbar. Una bolita sostenida es una consistencia más firme. El punto de cordón es más
un tanto más suelta, es decir, como dice el nombre, puedes estirar. Y lo fuerte ya es cuando podemos hacer hilos delgaditos. Esta consistencia no llega a formarse una perla dura, no va a ser muy espeso. Y así vamos a ir viendo consistencias. Esto de los puntos es para hacerlo de forma práctica, porque si nosotros dejamos a una temperatura muy elevada o muy baja, no vamos a lograr obtener el mismo punto. Entonces es para ir viendo. Para esto de los puntos, cuando lleguemos a tocar en práctica, yo les voy a mandar un tutorial o en todo caso lo vamos a hacer juntos. Y así seguimos viendo, rehogar, sirope igual similar a un almíbar, es con un sabor a algo que ustedes le van a dar, ¿no? Siguen entrando sus compañeros dormilones. Bien, después, dentro de lo que es pastelería, de lo que es dentro de repostería, tenemos funciones principales en las que utilizamos en un montón de recetas. Habíamos hablado igual en clase, ¿no? Hay grupos grandes de repostería que se engloban la forma de hacer y ustedes ya estaban entrando en ritmo con lo que son las masas quebradas. Tenemos algunos puntos aquí para mencionar, por ejemplo, batir. Batir, a diferencia de mezclar, se podría decir que batir es el movimiento que se hace más enérgico para lograr incorporar aire a algún producto. Puede ser clara, puede ser crema, puede ser alguna mezcla entre clara y algún otro ingrediente donde se va a emulsionar más para lograr airearse. Como aquí vemos una clara de huevo súper aireada por el movimiento. Esto se puede lograr con un batidor eléctrico, se puede lograr manualmente, dependiendo del producto, ¿no? Como vemos ahí. Después tenemos la técnica de mezclar, que mezclar simplemente, como les decía, es muy diferente al batido. Mezclar lo hacemos de forma lenta cuando estamos incorporando algún ingrediente para evitar cambiar la consistencia. Esta mezcla se realiza en elaboraciones líquidas, también se realiza en elaboraciones semisecas cuando se está incorporando con la harina de poco en poco. Si la mezcla la hacemos torpemente, vamos a dañar nuestro producto. Esta mezcla se puede hacer con ayuda de una espátula de goma, con una cuchara de palo, dependiendo mucho de la receta de la que vamos a hacer. Amasar es el movimiento, la actividad más fuerte que se hace al mezclar un ingrediente para obtener una consistencia deseada. El amasado generalmente se realiza en panadería. En panadería para que logremos activar el gluten y nuestra masa esté elástica. El amasado se hace con fuerza, se hace no en una masa muy seca, mucho depende también de la receta. El amasado también se puede hacer en maquinaria. Han visto hoy en día que hay bastante maquinaria para todo, hasta para salteñas se visto, para el repulgado. Entonces, el amasado se puede hacer manualmente o en máquina, pero al hacer manualmente demoramos un poco más de tiempo hasta lograr la consistencia deseada en el caso de los panes. Incorporar, a diferencia de mezclar, incorporar es cuando añadimos un ingrediente extra a nuestra mezcla y vamos incorporando, es decir, mezclando hasta que se integre por completo. Tamizar, tamizar habíamos hecho ya, habíamos practicado en clase, es separar, airear, pasar por un cernidor nuestro producto, harina, algún producto en polvo, para que ésta no tenga impurezas, es para evitar que pasen impurezas, uno, y dos, también se hace para airear, para que nuestra harina tenga más aire, más oxígeno, y cuando hagamos nuestra elaboración, sea más suave, sea más aireada, esponjosa. Al trabajar en repostería debemos organizarnos por brigadas, se podría decir. El trabajo en repostería es bastante complejo cuando nuestro menú o nuestros productos a elaborar son variados.
Mucho depende de la producción que realicen en repostería. Muchas veces las reposterías abarcan un mercado grande y productos realmente variados, ¿no? Desde lo más sencillo, que es un queque, hasta un postre emplatado o hacen panes, bollería y demás. Entonces, nuestras brigadas de trabajo cambian. Mucho depende del personal o del producto de los productos que vayan a elaborar. Podemos mencionar productos de confitería, bollería, productos de pastelería fina. Bollería nos referimos a los panes, chicos, por si no entendemos, ¿sí? Después hay también sectores que trabajan con helados, tartas, o sea, es bien variado este campo laboral, que no todos abarcan todas las áreas. Conocemos pastelerías donde simplemente producen masitas básicas y tortas. Conocemos simplemente panadería, donde abarca todo lo que es la magnitud de los panes, ¿no es cierto? Y como les decía, para eso debemos organizarnos, incluso dentro del área, y los sectores de trabajo deben estar bien delimitados. Debe haber un sector específicamente donde se va a conservar las cosas frías, donde se va a trabajar con cosas frías. Si no tenemos un ambiente extra, entonces debemos dividir el ambiente donde se va a trabajar para no perjudicar tanto el equipamiento como el trabajo o los ingredientes que se vayan a realizar. Si ustedes hacen un helado cerca del horno, nunca van a lograr obtener un buen helado, siempre va a estar líquido, no van a poder hacer el batido, nunca van a poder hacer el servicio porque el ambiente está caliente, se va a perjudicar. Igual al decorar tortas, una crema que esté cerca del horno, siempre se va a cortar. Entonces, para eso debemos definir sectores de trabajo. Todo el área de pastelería debe estar reglamentado según normativa sanitaria. La normativa sanitaria nos da distintos puntos, distintos parámetros o reglas, se podría decir, para el ambiente de pastelería. También para cocina y demás, ¿no? Áreas de servicio. Nos especifica que nuestros mesones de trabajo, hablando de algunos, ¿no? Debe ser mesones que sean fáciles de limpiar, que estén, que sea una mesa donde se pueda ventilar, airear, donde no habiten bacterias, y el más aconsejable es el de acero inoxidable y todos los equipamientos que sean recubiertos con acero inoxidable para facilitar su limpieza y como es un material fácil de enfriar, logra enfriar los productos para ser conservados. Después, las paredes, los pisos deben ser de un material lavable, donde no se reúna suciedad, grasa. Las rendijas, eh, el techo debe tener una altura máximo de 2 metros, 2,5 metros. Creo que su máximo que les permite es 4 metros. Después debe ser un ambiente donde tenga bastante luz, ya sea luz natural de las ventanas o sea una luz artificial, que vayan ustedes a poner focos, luminarias, pero estos focos deben tener cubierta para que en algún caso de que se reviente, rompa, entonces no caiga el producto, ¿no? Después, ¿qué más podemos mencionar? Para la conserva de nuestros alimentos debe ser otro ambiente donde esté frío, aireado, para que nuestros productos no se vayan a dañar. Debemos tener sistema de extracción, es decir, que debe haber corriente de aire, el que absorba los calores de lo que es el horno, las cocinas, para que no se concentren todo lo que es caliente en el área. Si no, haya corriente de aire, de salida del aire caliente y entrada de aire frío. Debe haber siempre instalación de agua, deben controlar que todo el tiempo tengan agua para el trabajo. Si no hay agua, no se puede trabajar. Ustedes mismos han visto en
en el instituto no hay agua, no se puede hacer nada porque necesitamos lavar el producto, necesitamos limpiar nuestros utensilios para empezar a trabajar. Igual las instalaciones de gas deben verificar que nunca les falte gas, 1. 2, mejor si es por conducto para que eviten el proceso de que nosotros sufrimos de ir a comprar gas, traer o en todo caso tener un proveedor fijo que no les falle. Para el trabajo de pastelería vamos a hablar, habíamos dicho, ¿no?, que el trabajo debe ser bien distribuido y según las áreas específicas. Para eso podemos distribuir de acuerdo a la magnitud de la empresa. Si es una empresa muy grande, nuestro organigrama va a ser más amplio. Si nuestra empresa es pequeñita, simplemente hacemos tortas, por decirles, nuestra empresa, nuestro personal va a ser reducido. Mucho depende de la magnitud de la empresa que van a hacer, ¿no? Un jefe pastelero es quien organiza, quien elabora el menú, quien distribuye brigadas, quien la cabeza, ¿no? Quien va a saber de todo, todo. Él le deriva para que puedan trabajar de acuerdo a la producción que tengan. En este caso tenemos un panadero y sus ayudantes y podemos decirles aprendices a las personas que están empezando a trabajar o pasantes en algunas empresas que se toman en cuenta, ¿no? Que estas personas no van a hacer la elaboración completa, simplemente van a ayudar, ya sea en el mise en place, en la preelaboración o en lo que es de limpieza de todo el ambiente. Bien, una persona que trabaje en pastelería, repostería, necesita tener un perfil, es decir, ciertas características de personalidad, de trabajo, de experiencia, para poder desenvolverse con facilidad en esta área. El área de la pastelería es de paciencia, es bastante dedicación. Entonces, tiene que tener ciertas características. Un pastelero debe tener vocación, es decir, que debe haber tenido un recorrido de experiencia, haber trabajado en varios lugares, haber hecho estudios del área, especialidades, se podría decir. Un pastelero debe ser puntual, porque el trabajo en pastelería, si se empieza a cualquier hora, los pedidos nos ganan, vienen los clientes a recoger y no está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un cliente inconforme, hay reclamos al jefe, el jefe puede que no nos pague, puede que perdamos dinero, puede que nos descuente por producto no entregado y preelaborado, ¿cierto? Entonces hay problemas. Debe ser bastante puntual el que trabaje en cocina, en gastronomía en general. Organización y previsión. Debe organizarse un chef pastelero bastante porque tenemos bastantes productos, tenemos que organizarnos con cuál se trabaja primero, qué se hace primero en el mise en place, primero se hacen las salsas, primero se hacen las masas, o primero el decorado, qué se hace primero. Entonces debemos saber organizar y implica mucho lo que es vocación, porque debemos conocer por completo las elaboraciones, las recetas para poder organizar. Buena administración, es decir, que debemos administrar tanto los insumos como el trabajo que se va a hacer, el tiempo. Los insumos no debemos desperdiciarlos, me refiero por eso a administración, porque algunas veces debemos conocer cuánto de ingredientes va a entrar a cierta receta para no hacer experimentos. En el caso, siempre voy a tomar ejemplo de tortas. Yo, siendo pastelera, sé cuánto entra de crema a una torta de 20 personas. Entonces voy a batir medio litro para el decorado, medio litro para el relleno y si es que va a entrar más rellenos, depende a eso, ¿no es cierto? Entonces yo conozco esa área, conozco cuánto voy a comprar, cuánto voy a preparar. Si yo no conociera de administración de mis productos, entonces voy a hacer el experimento, voy a empezar a batir 2 litros a ver cuánto entra y luego me va a sobrar crema batida que no se va a utilizar y voy a dañar esa crema, voy a perder dinero en eso. Entonces debemos saber administrar nuestros productos. Al administrar bien nuestros productos podemos administrar nuestro dinero.
Se nos pasa el tiempo y tenemos 40 minutos. Bien, entonces así debemos organizarnos dentro de lo que es pastelería. Vamos a saltar un poco esta parte que ustedes la pueden leer porque no nos alcanza el tiempo y yo sigo como Lora hablando. Háblenme también, pues, chicos. ¿Hay alguna duda? Ninguna duda, chef. ¿Esto nos lo va a pasar por WhatsApp o va a ser en el Classroom que va a estar Les la voy a clase en pasar por persona? las dos, por favor, porque hay personas creo que no pueden entrar tanto a internet, entonces vamos a acceder de las dos maneras. Uno, les voy a subir al Classroom, todo esto, las diapositivas y también lo que es en PDF y también al WhatsApp para que puedan leer, ¿sí? Equipamiento, vamos a hablar un poco de equipamiento. Dentro de pastelería, el equipamiento es bien específico a diferencia de panadería. Tenemos maquinarias que es esenciales, por ejemplo, la mezcladora, una laminadora para trabajar hojaldre es necesario para grandes cantidades. Manualmente no lograríamos producir la cantidad que hace una pastelería. Cortadoras, divisoras, cuarto de fermentación, los hornos específicamente cuando es para panadería industrial necesariamente son hornos grandes para producir y no perder tiempo, se podría decir, ¿no? Las batidoras eléctricas que aceleran el proceso y no estemos con nuestro batidor de globo, ¿no? Perdiendo tiempo. Balanza, ahí el dispensador de crema chantilly se podría decir, este es con cápsulas de oxígeno. Esto ya podría utilizarse simplemente para acabados finales, para decorados finales. Licuadoras, procesadoras de alimentos, moldes, los moldes en general, sean de silicona, sean de aluminio. Los moldes en general es importante de acuerdo a la receta y a la producción que se vaya a hacer. Pequeños utensilios como tapetes de silicona, rodillos, cernidores, espátulas, brochas, todo eso que cada uno debe ir equipándose estos pequeños utensilios poco a poco, porque son necesarios. Un simple cortador ayuda a que nuestra receta salga prolijua, bonita, no vaya a ser que corten desigual con un cuchillo, ¿no? Los cuchillos específicamente, peladores, y creo que el tiempo no nos alcanza, nos está comiendo, ¿no? Y alguien recién está entrando después de los 40 minutos. Bien, este tema hemos explicado y haciendo un poco de como que retroalimentación a este y a otro más que les voy a mandar para que ustedes vean y lean, porque prácticamente se asemeja la información para no repetir muchas cosas, ¿no? Les voy a mandar, la siguiente semana tenemos examen de estos temas. Hoy mismo les voy a pasar todos los temas que va a entrar al examen para que ustedes lean. Y desde la siguiente semana, después del examen, voy a hacer un pequeño tutorial con recetas básicas para que ustedes las recopilen. Eso es lo que quería coordinar con ustedes. Yo voy a hacer la receta, les mando como un tutorial. No la vamos a hacer en directo, no la vamos a hacer en vivo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ustedes saben que la receta implica reposo de la masa, implica horneado, que no nos va a dar el tiempo para hacerlo en vivo. Yo les voy a mandar, similar a un tutorial, videos, donde se va a grabar las recetas con técnicas básicas. Eso habíamos coordinado con Chef Kleider, que vamos a trabajar recetas donde se muestren las técnicas básicas y les mande como un recetario donde se aplique esas mismas técnicas y ustedes las puedan repetir, elaborar sin ningún problema. Ya habíamos hablado al principio de las galletas, ¿no es cierto? Les he enseñado a hacer una galleta, una manera de hacer, les he explicado la técnica del sableado, del cremado, y en clase ustedes ya podían desenvolverse solos, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera quisiera trabajar, no sé si están de acuerdo, porque tenemos 6 clases, se podría decir. Ahorita les muestro nuestro cronograma para que ustedes vean por qué el tiempo de avance no nos va a dar. Vean, tenemos 6 semanas tomando en cuenta lo que es segundas instancias.
Evaluación, evaluación, evaluación. Sin quitar evaluación tenemos 3 evaluaciones, primer parcial, segundo y tercer parcial. La siguiente semana ya tenemos la evaluación del primer parcial. Entonces no nos alcanza el tiempo para alargarnos más. ¿Quiere escucharles, César? Una pregunta, ¿los exámenes la siguiente semana que vamos a dar va a ser mediante Classroom o Sí, va a ser cómo? mediante Classroom porque es teórico. Entonces yo hoy mismo les voy a mandar los lineamientos de un trabajo, un cuestionario, algo que se tome en cuenta para evaluación del primer parcial. Y después las recetas tendríamos que mandarle en video, cómo es Eh, que las realizamos. Eso es lo que quiero saber. ¿Todos están en la disponibilidad de mandarme videos o simplemente, me refiero al internet porque ha habido mucho problema, ¿no? De que no accedemos todo el tiempo a internet, estamos en el campo, estamos lejos, no tenemos dinero. Entonces, incluso para abastecerse, ¿no? De insumos ha habido mucho problema y este tema de contaminarse, ¿no? Bueno, pero entonces si no fuera posible hacerlo mediante videos, ¿cuál sería nuestra alternativa? Que ustedes manden fotos. O sea, se tomen una foto a cada paso esencial de su receta y me la envíen mediante el Classroom o en algunos casos de las personas que realmente no puedan al WhatsApp, pero preferible es al Classroom porque el WhatsApp saben que con tanta información se me va a saturar. ¿Sabe qué? Podríamos hacer esto. Los que puedan mandar videos, aunque me parece complicado que manden videos, pero los que no, que hagan fotos con un papelito con su nombre y también la fecha mientras van preparando y que inserten ese papelito en cada punto de la preparación, o sea, en cada foto. Y ver Claro. si eso se lo podemos mandar en un solo archivo, tal vez un PDF o un Word donde estén ahí insertadas todas las imágenes. Quedaremos en eso, por favor. Ya, sí, me parece muy buena idea. Los que acceden a internet y pueden y tienen tiempo, porque saben que el video también es para editar algunas cosas, ¿no? Entonces, tienen tiempo, me mandan video. Yo les voy a mandar un ejemplo de cómo se hace la receta. Les mando unas 5 extras de esa misma técnica, de esa misma manera de hacer, y ustedes escogen cuál elaboran, ¿no? Para ser variado. Y me la mandan. Eso una clase antes vamos a coordinar. Por el momento, la siguiente semana tenemos examen, avance, y la subsiguiente semana me mandarían sus videos y sus fotografías. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chef. En el Classroom, de todas maneras, voy a subir este cronograma de actividades para que ustedes estén pendientes igual del avance, porque está totalmente acelerado, ¿no es cierto? Y vamos a estar pendientes de nuestra clase. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Estamos bien? ¿Se han dormido? Listo. Anaí, Está dime. bien. Una pregunta, chef. Es que cuando empezó las clases teníamos exposiciones y cuando usted nos dijo o sea, que la exposición también, o sea, entraba como una nota más y algunos sí han expuesto y los que no, digamos, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya, la primera semana de la pandemia, si no me equivoco, tenían que mandarme sus temas de exposición y me mandó creo solo un grupo y el resto no me mandó. Entonces, justamente para igualarles, se podrá decir a los que han expuesto y a los que no han expuesto, les había pedido al principio que me envíen sus informes los grupos que no han expuesto. ¿Miento o no? No, yo no recuerdo. Ya, entonces para igualarles, mándenme y así no van a tener la susceptibilidad de que les he quitado nota o no les he tomado en cuenta. Mándenme sus informes de lo que tenían que exponer. No necesariamente se tienen que reunir para hacer este trabajo. Ustedes ya tienen avanzado, pueden comunicarse por internet, mandar esto yo hice por WhatsApp. Nosotros tienen hasta la siguiente semana para mandarme estos informes, los grupos que no han expuesto, por favor. Ya, chef, ¿Ya? ya, chef. Gracias. Buenos días, chef. Buen día. Una preguntita. ¿Y
¿cómo se puede explicar? Otras personas no tenían grupo, pero usted les incluía a otros grupos, pero esos grupos ya habían exponido. Ya bien ¿Qué va a expuesto. pasar con esas personas? Sí. Y ya personalmente búsquenme, les voy a dar otro trabajo por WhatsApp. Está bien, licenciada, gracias. De nada. ¿Alguien más? Arminda Centeno recién está entrando a nuestra clase. Chef, Dime. una cosita más. En todo caso, para que no haya susceptibilidades, ¿no tiene ahorita una lista que nos pueda mostrar donde estén las personas a los que les falten notas? Capaz haya personas que piensen que ya han hecho y no están. Ya, eso ahorita lo tengo en mi registro escrito. Lo pasaré al digital y te mando hasta mañana. Cuando quiera. Ya César. Lo voy a subir en todo caso al grupo. Listo, chef. Muchas gracias. No, no hay de qué. Listo, creo que se nos termina el tiempo, ya hemos abarcado más. Chicos, nos vemos la siguiente semana. Vamos a mantener nuestro horario de clases, por favor. Todos los martes a las 8 de la mañana nos conectamos por Zoom, ya sea para que yo les pase información, ya sea para coordinar algo, pero siempre nos vamos a conectar en ese horario, por favor, ¿sí? Estén pendientes, comuníquense, por favor, con sus compañeros. Yo también les voy a escribir personalmente, pero háblenles, anímenles que continúen. Hay gente que lo está queriendo dejar, hay gente que no está entrando a las clases. Ahorita tenemos 20 participantes y en su curso son más, ¿no es cierto? Más Son de más, 30, sí. son más los inscritos, entonces por favor anímenles que retomen las clases, que no pierdan al otro semestre o cuando volvamos a las actividades normales, vamos a recuperar la práctica, se puede recuperar de una u otra manera, pero el tiempo es lo que no se recupera, ¿no? Entonces, Se podría decir chicos, que sí. muchas gracias, chicos. Por favor, aprovechen A las usted. clases a lo que estamos haciendo esfuerzo de ambas partes, por favor. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Habrá que madrugar para desayunar. Sí, chicos. Nos vemos. Hasta la siguiente. Chao, chicos. Chao, chef. Chao.